Ahí estamos de vuelta. Bueno, pagad a todos los que debéis. Yo sé que la palabra tributo, ¿verdad? Como cuando dijo el salmista David, tributad, oh familias, a Jehová, dad a Jehová la gloria. Tributar, impuestos, está refiriéndose más o menos a lo mismo. Ahora cuando dice al que respeto, respeto. Voy a enfatizar algo acerca de esto. A ver, que no se malinterprete, cuentas claras, dice amistades largas. Claro que sí, hermano, porque si tenemos cuentas claras no vamos a tener escondido nada y todo va a estar a la luz y nos vamos a llevar muy bien por largos días, ¿verdad? Si el Señor así lo permite. Y cuando lleguemos allá arriba, no nos vamos a acordar que nos deben, ¿verdad? Porque aclaramos todo aquí en la tierra. Bueno, dice acá, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Este pasaje, hermano, se ha malinterpretado. Quiero que lo sepan, que se ha malinterpretado muchas veces, porque entonces la gente lo malinterpreta y piensa que cuando se dice dale honra al que honra merece, entonces la gente empieza a poner en un pedestal muchas veces a los predicadores, muchas veces a los hermanos, muchas veces a los pastores, y tenemos que tener cuidado porque hay una línea muy fina, hermano, entre de darle honra a una persona y darle gloria a una persona. Si usted, hermano, es una persona que no está, ha sido educada en la palabra de Dios, se puede confundir y tenemos que tener cuidado. Por principio de cuentas, una persona que predica la palabra de Dios, un pastor, alguien que enseña, en ningún momento debe de dejar que la gente le dé gloria a su persona. En ningún momento. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que pasa con muchos cristianos hoy en día, y disculpen, ¿verdad? Los que actúan de esta manera, no, mi intención no es ofenderla, pero muchos cristianos que no leen la palabra de Dios malinterpretan este verso y dicen, no, el apóstol Pablo nos mandó a que le demos honra al que honra merece. Entonces empezamos a decir cosas como, gracias a Dios por el pastor, porque gracias a él conocemos la palabra de Dios. O empezamos a decir, gracias a Dios por el evangelista, porque si él no hubiera venido, yo no hubiera conocido al Señor. Hermano, primeramente tenemos que dar toda la gloria y toda la honra a Cristo Jesús, a Dios. Primeramente, ningún hombre es digno de ninguna gloria, nadie. Cuando usted, hermano, pone en un más alto lugar a una persona, a un ser humano como usted, entonces usted está olvidándose, hermano, de que todos somos polvo, todos somos carne, todos somos como la flor del campo, la hierba del campo, que florece en la mañana, la tarde es cortada y se seca. Entonces, hermano, el apóstol Pedro, ¿verdad? Él dijo a Cornelio, mira, yo soy hombre como tú igualmente. Y el ángel, ¿verdad? En Apocalipsis, cuando el apóstol Juan se le iba a postrar, porque la gloria, todo lo que vio era tan grande que él se le iba a postrar, él dijo, mira, no me des gloria y honra a mí, adora a Dios. Él le dijo claramente, porque en nosotros humillarnos, en nosotros tal vez no postrarnos físicamente, pero nosotros mantener en nuestro corazón una clase de honra hacia una persona muchas veces se malinterpreta, muchas veces no podemos hacer la diferencia entre lo que es honra y lo que es gloria. ¿Quieren tener un ejemplo de honra? Bueno, miren, la Biblia se interpreta sola y hay muchos pasajes de la Biblia que cuando no lo entendemos en un lugar, podemos entenderlo en otro lugar. Ok, si usted no entiende lo que quiere decir honra, bueno, vamos a Efesios 6:2. A ver qué es lo que la palabra nos dice ahí en cuanto a honra, para poder nosotros entender esa palabra y no sacar la verdad de su contexto, de su lugar donde va. Efesios 6:2 dice, bueno, 6:1 primeramente dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, primeramente cuando tú obedeces a tus padres, estás siendo justo. Ahora, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Esa es un buen ejemplo de honra, por si no sabemos lo que es honra. ¿Ok? Para no confundirnos. Al que honra, honra. Bueno, dice aquí, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra honra ahí significa, hermano, que nosotros cuidemos de nuestros padres. Eso es lo que la palabra significa. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús les dijo a ellos,
también vosotros invalidáis el mandamiento de Dios, ¿verdad? Y él dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Jehová todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre y por su madre, y así ya no honra a su padre y a su madre. ¿Qué es honra entonces en este caso? Que cuidemos de nuestros padres, que los honremos, que le demos el lugar que ellos se merecen como nuestros progenitores, ¿verdad? Como las personas que Dios utilizó para darnos la vida. Pero no vamos a darle gloria y a postrarnos delante de nuestros padres. Quizás postrarnos en sentido, hermanos, de darle un respeto. Muchas veces esto se malinterpreta porque, por ejemplo, cuando Toro, yo sé, creo que conocen a Toro, ¿verdad? A ese señor que se pone a hablar en las redes sociales. Muchas veces él dice, cuando tú estás tu madre está en la cama y dice, tú te arrodillas, ya lo estás adorando. No seamos ignorantes tampoco y tenemos que saber lo que la Biblia está diciendo. Claro que muchas veces si nuestro familiar está enfermo, y a nosotros nos ha pasado que vamos a nuestro familiar y está en la cama y nos arrodillamos, nos postramos para estar cerca, para hablarle, para, no sé, para dar una caricia o para estar cerca de él, para abrazarlo. No lo estamos adorando, nos estamos postrando porque es la postura más cómoda para estar cerca de la persona, pero nada que ver con gloria y honra. Entonces, muchas veces, hermano, esto se malinterpreta, ¿verdad? Y dicen, bueno, al que honra, honra, pues vamos a darle honra al pastor que lleva 10 años aquí predicando, que lleva 20 años aquí, que lleva 30 años aquí, que lleva 40 años aquí. Tengamos cuidado, hermano, porque primeramente, toda gloria y toda honra solamente es para Dios en el sentido de darle adoración a Él. Ahora, ¿usted quiere honrar a alguien? Cuídelo, respételo. Sí, eso no es malo. La palabra de Dios nos manda que hagamos eso. De esta manera estamos nosotros, hermano, cumpliendo con el mandamiento. Pagar a todos, dice el apóstol Pablo, lo que debéis. Al que respeto, al que honra, honra, al que tributo. O sea, debemos de ser, como dice el hermano Albert, debemos de ser consecuentes, ¿verdad? Ser consistentes en la palabra de Dios para que no caigamos en una enredadera y en ningún tropiezo, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿dónde estaba yo? Romanos 13, ¿verdad? No, perdón. No debáis a nadie nada, ¿verdad? Sino el amaros unos a otros. Dice la palabra del Señor. Aquí. Hay ahora algo que la palabra de Dios nos manda a nosotros como cristianos. Hermanos, tenemos un mandamiento nosotros. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es, hermano, no debáis a nadie nada. Y aquí podemos aplicar muy bien el término de que si debes a alguien, págale, ¿verdad? Ya lo expliqué. Sino dice el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El apóstol Pablo dice claramente que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, ¿cuál ley, hermano? ¿Cuál ley? La ley real, la ley que Jesús dejó, porque esa ley no es la misma ley de la ley mosaica, no es la misma ley de guardar las 613 mandamientos, los preceptos, no. La ley que Cristo dejó es que nos amemos unos a los otros. A ver, ¿de dónde? A ver, ley es mandamiento, ¿verdad? Para que no se malinterprete. Ley es mandamiento. Y el mandamiento que Jesús dejó es que nos amáramos los unos a los otros. Voy a regresar acá al libro de Romanos 13, pero voy a ir allá al libro de Juan 13:31. Miren lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Esa palabra de glorificado, hermano, es la misma que muchas veces se utiliza cuando decimos damos gloria y honra a Dios. Es la misma palabra. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento o una ley, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, lo que el Señor Jesús está diciendo es que el mundo va a saber o el mundo va a conocer que nosotros somos discípulos o somos hijos de Dios. ¿En qué? En que nos amamos, en que nos amásemos los unos a los otros. Y el amor, hermano, es la clave muy esencial, el ingrediente, hermano, que une a la iglesia. Porque nosotros todos somos partes del mismo cuerpo. Yo no entiendo cómo es que la gente puede decir que ama a Dios y no puede haber una armonía, no puede haber una comunión entre los hermanos. Incluso no hablemos ya de una iglesia con otra, pero también es importante. Pero hablemos ahora mismo del núcleo, ¿verdad?, familiar que debe existir en la iglesia de Dios. No voy a hablar de denominaciones, porque hay hermanos que van a una iglesia y otros que van a otras. Y hoy en día las denominaciones, hermano, las denominaciones, para empezar, no deben de dividir a los cristianos. Deberían de juntarlas, ¿verdad? Pero se respeta, se entiende que algunos alaben a Dios con palmas, otros que no lo hagan. Se entiende, no hay ningún problema. No voy a hablar de esas denominaciones, pero voy a hablar de las iglesias, ya sea en cuál denominación están, no es importante, no es relevante eso. Lo que es importante es hablar dentro del núcleo familiar que debe haber dentro de una congregación. Después vamos a hablar de las demás congregaciones. Pero primeramente, dentro de la iglesia se debe de saber, hermano, que primeramente nadie dentro de la iglesia es superior a los demás. ¿Superior en qué? Yo sé que dentro de la iglesia hay ancianos, ¿verdad? Hay diáconos que son los que sirven las mesas. Hay pastores que son muchas veces los que, aunque pastor y anciano tienen el mismo término en la Biblia, un pastor o un anciano ejercen la misma función. Ahora sí, perdonen hermanos, pero los ujieres no aparecen en la Biblia. Los ujieres bueno,